Hola, hola, muy buenas noches, mis amigos. Bueno, miren, para aquellos que no entienden lo que vayamos a presentar el día de hoy, está siendo bien claro. Vamos a hablar de lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, y en el verso 4. Pero vamos a estar viendo otros pasajes. Pero, ¿por qué voy a hablar del capítulo 8 y verso 4? Bueno, porque de aquí se han agarrado algunos hombres, los cuales se les conoce y se han hecho llamar los sacerdotes, elegidos de Dios. Y muchísima gente cree en ellos. Han dejado de creerle a la palabra de Dios por creerle a ellos. Por este pasaje, ellos se han ensanchado, dándose a entender que son los únicos. Mire bien lo que dice acá. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora lo vamos a buscar en Biblia Católica. Vamos a ver qué dice la Biblia Católica. En el mismo capítulo, el mismo evangelio y el mismo versículo, Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo y estamos entendidos, porque está enseñando lo mismo. Y yo me imagino que también cuando se les da la oportunidad a los sacerdotes de hablarle a la gente de esto, lo hacen. Sí, está bien. Pero vamos a ver otros pasajes que habla acerca de los sacerdotes. Y pon atención, porque esto no es juego, no es mentira. Esto no está un invento de los protestantes, como nos llaman. Cosa que nosotros no nos consideramos de los protestantes. Porque protestante, esa palabra es para muchísimos. Es decir, la mayoría en el mundo entero somos protestantes. De una u otra manera protestamos. Así que todos somos protestantes. No se equivoquen. No se equivoquen. Esa palabra hay que saber entender para poderla anunciar. No es solamente por hablarla. Veamos otros pasajes más que tal vez los ayuda a entender las cosas como son. Bueno, ahora echémosle un vistazo a un pasaje que se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan y en el verso 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿A quién? A Jesús. ¿Quiénes eran los culpables aquí? ¿Quiénes eran los verdaderos culpables aquí? No eran únicamente los fariseos. Allí estaban los sacerdotes. No me vengan a decir que ustedes los sacerdotes de hoy no eran, porque he oído algunos que dicen que ellos están ordenados según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era el sacerdote Melquisedec? Primer sacerdote en la historia de la humanidad. El primero, y eso no fue en tiempos de Jesús, no fue en tiempos de la Iglesia Católica. Cuando nació la Iglesia Católica, no. Eso fue en tiempos de los primeros, muy lejos, allá al tiempo de Abraham, antes que Moisés escribiera
la primera parte de la Biblia. Y aquí dice que los sacerdotes y los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Enemigos de Dios. Entonces, si los sacerdotes eran amigos de los fariseos, pues también eran enemigos de Jesucristo. Vamos a ver otros pasajes, no solamente este. Ok, el mismo Evangelio San Juan, capítulo 12, versos 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué querían matar a Lázaro? Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Agárrense, porque miren lo que dice, lo que acabamos de ver en Reina Valera. Por si no lo quisieran entender, se los voy a explicar con Biblia Católica. San Juan 11, 57. Los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo dijera para poder arrestarlo. ¿Qué les había hecho Jesús? Simplemente andaba enseñando la palabra de Dios, la palabra de su Padre, andaba enseñando, predicando acerca de la salvación. Y como los sacerdotes no les gusta predicar de la salvación, y discúlpenme, pero es la realidad, porque si fuera cierto que anunciaran la salvación, las personas que asisten a la gran religión entendieran las palabras y ya se hubieran apartado del mal camino, pero no. ¿Por qué? Porque están en lo mismo. Hacen lo malo y como si hicieran lo bueno. Y los sacerdotes, bien, gracias. Que les vaya bien. Continúen haciendo lo que hacen. Ok. Vamos a ver el capítulo 12, versos 10 y 11. Reina Valera. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora veamos Biblia Católica. Juan 12, 10, 11. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. ¿Por qué no lo sabía? Dicen muchos, ¿va? Que están viviendo a oscuras por haber creído únicamente en los que les están engañando. Los tienen durmiéndose espiritualmente, y entre más se van durmiendo, más los mecen y les dicen, ¿verdad? Como un niño. Ahí está. Pero estos no son los únicos pasajes que vamos a estar viendo. Hay otros más. Y habla de los sacerdotes. Escuchen bien. Vamos a avanzar. Hechos, capítulo 4, verso 1 y 2, Reina Valera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. No era la guardia nacional, no era la guardia del gobierno, la guardia del templo, de la religión, ¿sí? Y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Ese era el delito? Ese era el delito por lo que querían arrestar también. A los que predicaban y anunciaban a Jesús. Ahora vamos a la Biblia católica. Va paso por paso. Se los muestro para que no digan que estoy mintiendo. Pedro y Juan ante las autoridades. ¿Cuál era el delito de Pedro y Juan? Aquí viene. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. ¡Wow! El gran enojo. Lo mismo que hoy en día. Los que los llaman a nosotros, los que le enseñan a la gente a llamar a los protestantes, hermanos separados y en fin de todo, miren lo que hacían. ¿No creen ustedes que ellos eran los verdaderos protestantes? Ellos eran los verdaderos protestantes, protestando contra los que enseñaban acerca de lo que Jesús había hecho y hacía y cómo él había resucitado. Ellos eran los protestantes. Pero como dicen que el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Ahí está. Los verdaderos protestantes están ahora anunciando que nosotros, los que conocemos la palabra de Dios y anunciamos el Evangelio de Jesucristo, somos los protestantes. Mire qué bonito. Ahora vamos a seguir con otros pasajes más. Hechos 14, 23, Reina Valera. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Biblia Católica, capítulo 14 de los Hechos, verso 23. También nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Verdad que no está mintiendo? O sea, no está hablando otra palabra. No está anunciando otra palabra. Es lo mismo. Simplemente, como les digo, que nosotros la enseñamos y a ustedes no se las enseñan, los responsables de hacerles saber de que si no se preparan, no se arrepienten, no se convierten al Señor, pueden morir eternamente. No es una amenaza, es una advertencia. Vamos a otros pasajes. Reina Valera, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora vamos a Biblia Católica. Biblia Católica, Hechos 20, 17. ¿Qué dice? Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Reina Valera, Hebreos capítulo 7, verso 1. De esto es lo que hablan algunos sacerdotes. Sobre todo le he oído a Luis Toro, con nombre y apellido. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahora vamos a pasar a Biblia Católica.
¿Qué dice en Biblia Católica? Hebreos capítulo 7, verso 1. Pero la descripción dice Jesús, sacerdote como Melquisedec. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Escuchen bien. Melquisedec era un sumo sacerdote y rey de una ciudad llamada Salem. Nada que ver con los sacerdotes de hoy en día. Nada que tenga que ver. Sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a estar viendo los últimos pasajes ya sobre este video. Reina Valera, 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vamos a Biblia Católica. Mismo pasaje, mismo libro. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Ahora sí, mis amigos, vamos a terminar con este capítulo de 1 Timoteo en 2 Biblias para que quede claramente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos a la Biblia Católica en estos mismos. Ahora sí, aquí terminamos. Mira lo que dice. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad a un buen trabajo, aspira. ¿Cómo deben ser los que presiden? O sea, los predicadores. ¿Cómo deben de ser? Los obispos. Por eso es el que tiene este cargo. Él ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer. Llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho. Aunque sí sea bueno el coñac, como dicen, o el tequila o el vinito. No debe ser borracho. Bueno, no está diciendo que no puede tomarse una copita. No, yo no digo eso. Pero dice no debe ser borracho. Ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto a dinero.
Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hemos terminado, mis amigos y hermanos. Pues esto es lo que la palabra de Dios dice. Se los he leído en 2 clases de Biblia por si no han creído. La verdad es que, como les dije al principio, el sacerdocio no es aquel que lleva la sotana. No es aquel que se ordena, que alguien lo ordena como lo que se dice ser. Tiene que ser llamado directamente de Dios, no por un hombre, no por una letra. La letra al fin y al cabo mata. Aquí está lo que estamos viendo, lo que hemos visto, y eso es lo que queremos que quede claro en el oído de muchos. Yo sé que, como le dije al principio, me van a criticar, háganlo, tienen toda su libertad de hacerlo. Pero queda claro, queda totalmente claro quienes tienen el interés de que usted pueda encontrar la salvación de su alma y quienes no la tienen. El que no quiere que su alma sea salva, no le va a enseñar la verdad. Siempre lo va a llevar en la orfandad, en caminos oscuros. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Bendiciones, cuídense mucho y hemos llegado al final ya de este video.